Llegamos al 4 de mayo de 2021. Como les veníamos anunciando en el espacio de la entrevista, hoy vamos a conversar con la comisionada Carolina Recinos. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos días en El Salvador? Bueno, recordemos que el 1 de mayo tomó posesión la nueva legislatura y en una de sus primeras decisiones removió de sus cargos a los miembros de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general de la República, una situación que ha dado mucho de qué hablar y ha generado reacciones tanto a nivel local como a nivel internacional. Pero pongamos un poco de contexto, luego pues saludamos a nuestra invitada de hoy. El precio de los bonos salvadoreños se desplomaron este lunes tras la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y del fiscal general de la República. Ya se empiezan a observar los primeros impactos en aspectos económicos de los embates de la democracia en El Salvador. Los bonos salvadoreños se desploman en los mercados internacionales, señaló Ricardo Castaneda, economista senior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI. Es de mencionar que a pesar de esto, el ministro de Hacienda Alejandro Zelaya informó que organismos internacionales han confirmado la continuidad de operaciones en el país y el apoyo para financiar importantes proyectos. El titular de Hacienda espera que la nueva Asamblea Legislativa trabaje en la aprobación de créditos que frenó la anterior legislatura, como los $200 millones del Banco Mundial para el Desarrollo Local, la operación de políticas de desarrollo del BCIE por $250 millones y otros $20 millones del Banco Mundial, entre otros. Esta mañana conversaremos sobre este y otros temas con la comisionada presidencial Carolina Recinos. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Así es, la comisionada presidencial de Operaciones y Gabinete está con nosotros. Comisionada, buenos días, bienvenida a Hechos AM. Buenos días, Manuel. Gracias por invitarme, por darnos esta oportunidad de compartir contigo y compartir con la población. Así que aquí estoy a la orden para que platiquemos de los últimos acontecimientos y también de cuál es la perspectiva de desarrollo que tiene este gobierno para con sus salvadoreños y salvadoreñas. Comisionada, ¿cómo ven ustedes o qué lectura hacen ustedes de todas las interpretaciones que se han hecho respecto a la situación que se dio el sábado, cuando la legislatura 2021-2024 toma posesión de los cargos y una de las primeras decisiones es remover la Sala de lo Constitucional, luego viene la destitución del fiscal general de la República? Esto, decíamos, ha generado muchas reacciones tanto a nivel local como a nivel internacional. Se habla de que fue un golpe de Estado, se habla de que El Salvador puede convertirse en una futura Venezuela, una futura Nicaragua. Me imagino que ustedes tienen una lectura clara de lo que ha estado pasando y de cómo ven esta situación y de por qué se ha dado esta situación en la Asamblea Legislativa. Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir es que hemos iniciado la construcción de un nuevo ciclo en el país. El país ha sido sometido durante 30 años a falta de educación, una situación deplorable, a una destrucción, porque así encontramos el sistema de salud. No obstante, tuvimos que enfrentar inmediatamente la pandemia y ha sido reconstruido, etcétera. Y bueno, y por lo que somos reconocidos internacionalmente. Un país que además estaba sumido en la violencia. Entonces, para poder modificar esa realidad en la que no se salía nunca, en la que el crecimiento económico del país nunca pasaba de 2 puntos y había que estar haciendo y estar discutiendo y estábamos a la saga de toda la región. Hoy que el pueblo ha dado una voz contundente con una elección mayoritaria, con más del 76%, hay que interpretar entonces qué nos dice eso dentro de la democracia representativa. El pueblo eligió a estos diputados para que modificaran la situación. Y esto no se trata de quitar por quitar. O sea, hay que entender entonces que si estamos hablando de respetar la separación de poderes, entonces hay que entender y respetar las acciones que tome a bien la Asamblea Legislativa. ¿Qué es lo que había estado sucediendo y qué es lo que encontró la Asamblea Legislativa? Encontró una manipulación, ¿verdad?, de la Constitución de parte de los magistrados anteriores. Nosotros somos el único país en el mundo que durante el tratamiento de la pandemia tuvo bloqueo tanto del órgano legislativo
como un bloqueo permanente de la Sala de lo Constitucional. Hubo una alteración de las competencias en cada una que tiene pues la Sala de lo Constitucional, en ese caso los que recientemente han sido destituidos y sustituidos posteriormente en la sesión del 1 de mayo. Ha habido una alteración de sus competencias porque fueron más allá de lo que les permite la ley. Se apartaron de las obligaciones de tutelar ese carácter personalísimo que tiene la Constitución cuando en primer lugar pone como derecho fundamental la defensa de la vida. No se podía defender la vida de las personas en esa condición de bloqueo, en esa condición de ir declarando inconstitucionales y haciendo de lado la ley secundaria. Se pasaron llevando el 132, el 136, el 174, el 184 del Código de Salud, y aún cuando no habían ninguna denuncia, cuando no había ningún llamado, ellos de sí mismos estuvieron realmente oponiéndose a la defensa de la vida. Ha habido allí, y lo decía, yo lo escuché el día del 1 de mayo, no tengo la pieza de correspondencia, pero se hablaba incluso de posible fraude de ley por las sentencias emitidas, incluyendo aquellas donde, reconociendo la inconstitucionalidad del hecho, le daban un tiempo para que siguiera siendo inconstitucional. Comisionada, un punto importante. La Asamblea Legislativa definitivamente tiene las facultades para remover de sus cargos, en este caso, a lo que ha pasado, a la Sala de lo Constitucional y al Fiscal General de la República. Eso es incuestionable porque la misma Constitución le da la potestad para que pueda hacerlo. Pero en este caso se cuestiona la forma en que se hizo, porque no hubo una investigación, no hubo, digamos, un proceso, no hubo una formación de proceso en contra, en este caso, de las personas que iban a ser removidos. Este es uno de los puntos que se cuestiona respecto a las actuaciones, en este caso, de la Asamblea Legislativa 2021-2024. Sí, yo creo que hay que acotar lo siguiente. El acto ocurrido el sábado anterior en la primera sesión plenaria es legítimo y está dentro de la democracia constituida en nuestro país. La sustitución de los funcionarios fue amparada en una aplicación directa de la Constitución y avalada por 64 votos de los diputados de 4 partidos diferentes. El artículo 186 menciona cuáles son las atribuciones en cuanto a elección y en cuanto a destitución. Y si nos vamos al reglamento, también en el reglamento se habla de las sustituciones, porque no ha habido una elección. Lo que hubo fue una destitución de aquellos que habían cometido un fraude de ley, según lo que plantean los diputados de la Asamblea Legislativa, y por lo tanto no podía quedar acéfala la sala porque es un organismo sumamente importante, entonces había que sustituir en el espacio de tiempo que todavía tenían aquellos que habían sido separados de sus cargos en ese momento. Creo que no hay ninguna ley, ningún reglamento por encima de la Constitución y la Constitución da esas atribuciones. Así que la Asamblea Legislativa ha hecho uso de esa facultad y entonces en virtud de aplicar el mandato de la población, el mandato mayoritario de la población, que es quien pone la representación de sí mismo dentro de ese órgano del Estado, entonces se dan esos hechos. Además, en el caso del fiscal, pues se está basado en la ley de la Fiscalía, en la ley que relaciona a este organismo. Hay un incumplimiento, no puede tener un cumplimiento de deberes objetivo y parcial cuando es un hecho notorio y conocido públicamente que él pues tiene una militancia partidaria y que además cuando nace su elección, nace en un momento donde al FMLN le urgía la aprobación de ese presupuesto para hacer unas transferencias también al exministro Munguía Payés, y Arena pues entonces se sirve con la cuchara grande y pone sobre la mesa a un militante de ellos para que fuera fiscal de la República. Ninguno de los dos hechos podía pasar desapercibido
desapercibido entonces por esta nueva legislatura, porque ellos también están en la obligación de hacer cumplir la ley. Y para hacer cumplir la ley, entonces tienen que tomar medidas, tienen que hacer uso de la máxima ley que nosotros tenemos, que es la Constitución, y dentro de ella nosotros ahí tenemos contenidos los artículos y la narrativa de los artículos donde ellos han tomado para poder hacer las acciones que desarrollaron el 2 de mayo. Hay que decir que estos hechos es parte de un hecho interno, nuestra democracia no está en peligro, la comunidad internacional debe de tener tranquilidad en ese sentido. Al contrario, estamos fortaleciendo, quitando toda esa, alguien decía ayer, toda esa metástasis a la que ha sido sometida la democracia durante años. No se puede hablar de organismos y de pureza de esos organismos cuando sus resoluciones, cuando su actuación está ligada a grupos de poder. El Salvador tiene que hacer lo suyo, Manuel. Claro. El Salvador tiene que hacer lo que debe para poder generar un camino de desarrollo para todos y no como siempre fue, solo para pequeños grupos, para enriquecer pocas bolsas y para tener en la miseria, en la violencia, en la falta de salud y en la incertidumbre a la mayoría del pueblo salvadoreño. Vienen las interpretaciones, comisionada, y una de las que se hace es el Ejecutivo lo que está haciendo es estableciendo control sobre diferentes instituciones y ahora sobre un órgano de Estado como la Asamblea Legislativa y eliminando a quienes pudieran ejercer ese control sobre las acciones del Ejecutivo. ¿Cómo ven ustedes ese tipo de interpretaciones también que forman parte del panorama de todo lo que se ha dicho a partir de las decisiones que se toman el 1 de mayo? Bueno, mire, yo creo que hay que, en primer lugar, hay que ver de dónde vienen esas voces. Normalmente vienen de aquellos grupos y de aquel coro, ¿verdad?, que tienen los grupos de poder y los grupos económicos que han estado dominando y que han estado usufructuando durante décadas el Estado salvadoreño para beneficio personal. Cuando estas organizaciones mencionan esto, yo creo que hay que verse hacia adentro de ellas, porque muchos de esas voces vienen incluso de personas que tienen recibos de haber recibido sobresueldo y que ahí están en CAPRES esos recibos. Creo que hay que tener autoridad para haber levantado esas voces cuando este país estaba desangrando, autoridad para haber dicho que no estaba bien lo que estaba sucediendo cuando la salud le estaba siendo negada a este país. ¿Cómo reaccionaría en cualquier país del mundo la población y un Congreso que tiene la obligación de tomar medidas y de tomar medidas consistentes desde el inicio de su gestión si un órgano estuviese saboteando la lucha contra el COVID? ¿Cómo reaccionarían esos congresos si ese mismo Congreso que va de salida ha dejado en la desprotección a cientos de familias con esas pensiones de hambre, o que haya tratado de privatizar el agua, o haya dado cobertura a personas evidentemente corruptas? Yo creo que esta legislatura, que no es un apéndice del Ejecutivo, porque hay que respetar la independencia de poderes, pero que tiene un mandato mayoritario de la población, ha actuado en base a ley, ha actuado en base a derecho y lo está haciendo para fortalecer la democracia, que es simplemente el poder del pueblo. El pueblo que se manifestó el 28 de febrero y que pide con esa votación de más del 76% un cambio contundente en este país. No podemos esperar nada nuevo si seguimos haciendo más de lo mismo. No podemos llevar a este país a que las oportunidades sean mayoritarias si seguimos haciendo negociaciones de cúpula. La relación directa es con la población y las actuaciones de los órganos del Estado deben estar en relación a lo que manda el pueblo. La Asamblea Legislativa no es un apéndice del Ejecutivo, es un órgano del Estado. El Ejecutivo tiene sus lineamientos y nosotros como gobierno tenemos muchísima expectativa y estamos muy optimistas con la instalación de la nueva Asamblea Legislativa, una Asamblea Legislativa que, repito, ha sido electa con más del 75% de los salvadoreños y que dieron un mensaje claro. Una asamblea que apoye, una asamblea que acompañe y una asamblea que respalde los proyectos de desarrollo del país. Comisionada, pero ¿qué independencia se puede esperar de una sala que fue, digamos, en este caso, electa de una forma tan rápida y tan express como lo que vimos el 1 de mayo? Igual la elección del fiscal.
ese es un punto que obviamente está ahí y que seguramente ustedes ya lo contemplaron respecto a los cuestionamientos que se pueden hacer sobre la elección, sobre lo que pasó, porque estábamos hablando de que la Sala de lo Constitucional es el máximo tribunal de justicia de El Salvador y en este momento, digamos, sale una sala, porque las razones que usted ya nos explicaba, que consideraban ustedes que eran anómalas en la elección y en el trabajo que había hecho esa sala, pero entra otra sala en la que viene de un proceso en la que pues se seleccionó en este caso a quienes iban a ocupar la Sala de lo Constitucional entre, pues en este caso, una fracción legislativa que tiene clara consonancia con el Ejecutivo. Yo lo que diría es que la Asamblea Legislativa tiene claro mandato de la población, igual que mandato tiene el Ejecutivo. Cuando la población se vuelca, rompe y le da un golpe y modifica todas las piezas del tablero político, no lo está haciendo porque está jugando, lo está haciendo porque necesita que hayan cambios, porque se tienen que cerrar ciclos de abandono, ciclos de abuso, ciclos de corrupción. No ha habido un acto irregular de parte de la Asamblea Legislativa, está dentro de su derecho, está dentro de sus competencias, hay una aplicación directa de la Constitución y además tiene todas las facultades, la ley le da todas esas facultades para poder hacer esas sustituciones. No se ha llevado a elección, se ha hecho sustitución al haber quitado a los anteriores de la Sala de lo Constitucional en el tiempo que les quedaba de poder ejercer ese cargo. Hay que entender que esas situaciones crean preguntas, crean, digamos, inquietudes en algunos sectores, en algunos con buena intención, en otros con el único propósito de seguir siendo los dominantes y de seguir jugando un juego macabro. Un juego que no le lleva comida a la mesa a las personas, un juego que no le lleva bienestar ni seguridad a la población. Eso hay que limpiarlo, en eso tiene un mandato la Asamblea Legislativa de parte de la población, el Ejecutivo tiene un mandato de parte de la población y también el sistema judicial que tanto le debe a este país, un sistema judicial que no judicializa ni condena a quienes han dado tanto dolor a nuestro pueblo, a quienes han usufructuado y han abusado y han sido corruptos con los bienes del Estado. También ese sistema judicial debe de tener su propia reforma, debe de tener su propia limpia, como dice la gente popularmente, para que tres poderes del Estado se pongan en función de los intereses del pueblo. Comisionada, a raíz de la situación que ocurrió el sábado, ya se menciona que ya hay algunas reacciones que se han dado en la comunidad internacional. Ha habido pronunciamientos de todo tipo, pronunciamientos que van desde organismos como la OEA, organismos como Naciones Unidas, en este caso gobiernos como el de Estados Unidos, pero también hay situaciones que son ya parte del panorama, como por ejemplo, esta mañana en las portadas de los periódicos se habla de la caída del precio de los bonos de El Salvador en el mercado internacional. Se habla de una caída de por lo menos 7 puntos y se menciona y se señala directamente que esto es una consecuencia ya de lo que ocurrió el sábado y la desconfianza que esta situación puede generar entre potenciales inversionistas. ¿Qué decir en este caso desde el Ejecutivo, que es donde usted pues se maneja, sí, sobre esta situación y qué explicación dar a lo que está pasando con esta situación de los bonos? Bueno, mire, yo creo que ante las reacciones, voy a referirme primero a las reacciones generales y después a esta parte económica. Claro. El presidente Bukele ha sido claro en este tema y ha sido muy respetuoso, pero también muy contundente con toda la comunidad internacional. Nosotros somos un país soberano. Y este gobierno tiene las puertas abiertas y hoy más que nunca abre sus puertas a la inversión porque tenemos en perspectiva estabilidad. No nos vamos a tardar 3 años ni 6 años discutiendo a la luz de intereses personales si conviene o no conviene esa inversión. Hoy las inversiones tienen una tramitología sana, hoy las inversiones pueden tener estabilidad en la toma de decisiones y pueden afincarse en este país tan laborioso que les abre sus puertas y que jamás va a modificar las reglas con las que ahora los estamos invitando y las reglas que existen en este país para poder promover la inversión. Nosotros queremos tener las mejores relaciones, el presidente lo decía,
pero también pedimos respeto porque estas son situaciones internas que se toman amparadas en la Constitución y es un derecho soberano y además es una obligación deber hacerlo, ¿verdad? Porque el pueblo así lo mandató el 28 de febrero. Nuestra democracia no está en peligro, al contrario, la estamos fortaleciendo, le queremos quitar todos esos males que la han tenido sometida por décadas y en el tema económico yo creo que eso no va a tener ese golpe que unos quisieran, esos que están desarrollando desde hace ya meses, desde la llegada del presidente Bukele, una guerra política y que muy poco respeto le tienen a la voluntad popular, ¿verdad? En todos los cambios que se están originando, yo creo que eso lo estuvo diciendo ayer nuestro ministro de Hacienda, quien sostuvo durante todo el día comunicación directa con todos los organismos, es en pos de mejorar la calidad democrática de este país. Nosotros no podemos estar hablando solo de economía cuando la población está en una situación de violencia, cuando la población no tiene salud, cuando la población no tiene educación, siendo la población nuestra mayor riqueza. Entonces le pedimos al mundo que entiendan la voluntad del soberano. El soberano es el pueblo, que entiendan que nosotros no estamos actuando al margen de la ley, que tenemos una constitución que faculta todas las actuaciones y nuestro compromiso es mejorar y darle calidad a la democracia que nosotros tenemos. Nunca vamos a fracturar nuestra disciplina fiscal, nunca vamos a fracturar nuestra relación y compromiso con los organismos que nos tienen confianza. El Salvador jamás ha incumplido su obligación de pago, ni ha fallado, ni ha faltado a la palabra pactada. Nuestra relación con todos los organismos continúa. Ayer mismo ellos mencionaron que entendían que esto era una situación interna, que eran cambios internos y además cuando escuchan nuestra posición y la legalidad y la fundamentación absoluta de los actos realizados, entonces esto tiende a volver a la normalidad. Los bonos no han caído por debajo de su par. Nosotros venimos de un impacto de la pandemia donde cayeron a menos 100, se mantienen por arriba de 100, vamos a trabajar y una vez se comience a estabilizar y una vez esta relación en todo el mundo, con todos los gobiernos, con los mismos Estados Unidos que para nosotros siguen siendo y van a ser siempre permanente un socio estratégico. Nuestra relación es de gobierno a gobierno, no es entre el presidente y algunos senadores y algunos congresistas. Nuestra relación es entre gobiernos y estamos haciendo todo para fortalecerlo, estamos haciendo todo para estructurar ese plan que frene la migración y que también reciba en mejores condiciones a los retornados. Nuestra relación con ellos no es débil, nuestra relación con los Estados Unidos es fuerte y estamos seguros que tanto la vicepresidenta como algunos que hasta este momento de manera inicial han manifestado alguna posición, entenderán que todas las medidas que se han tomado están en el marco de la ley y que tienen como propósito dar calidad de democracia al pueblo salvadoreño que mayoritariamente se manifestó el 28 de febrero. Comisionada, ¿ustedes buscarían apuntalar la confianza de los potenciales inversionistas y de los organismos multilaterales en una conversación en directo o van a buscar otras formas de acercamiento con estos organismos sobre, digamos, lo que está pasando y cómo restablecer en este caso o cimentar la confianza que se tenía en El Salvador y que ahora se pudo haber visto lesionada a raíz de lo que ha pasado con el tema de la Asamblea? No, nosotros tenemos una relación directa con todos estos organismos. Nosotros además tenemos las representaciones diplomáticas y una comunicación inmediata con todos los gobernantes, con todos los gobiernos, con Estados Unidos, que es nuestro socio principal, pero también con el resto de países con los que se tienen relaciones. Si nos referimos a los organismos económicos, de hecho el ministro de Hacienda ayer decía, hemos obtenido del BESIE, por ejemplo, la mayor de las aprobaciones financieras
para poder impulsar Firempresa. Ya ayer el presidente de Bandesal daba a conocer que se destinaban 147 millones para poder apoyar a aquellos sectores que también han sido afectados por la pandemia, artistas, taxistas, o sea, trabajadores por cuenta propia, trabajadores informales que por primera vez van a tener entonces esa inyección económica para seguir aportando y para seguir dinamizando la economía. El día de ayer, te repito, el ministro de Hacienda sostuvo comunicación directa con el Banco Mundial, con el BID, con el Fondo, es decir, con todos los organismos para poder hacer una explicación directa de qué es lo que está pasando en el país. No pueden ser los titulares, ni pueden ser aquellos que viajan fuera de su país, no como salvadoreños, sino como mercaderes de sus propios intereses y de sus propias bolsas. Es muy mal visto que un salvadoreño, en cualquier país, un nacional no puede ir afuera a pedir acciones que dañen la economía o a pedir acciones que dañen la estabilidad de este pueblo. Sin embargo, existen. Ese es el salvadoreño que ahora reclama porque le están afectando su status quo. Son los salvadoreños que salen en pequeños grupos a denunciar porque ven afectados sus intereses, pero nunca dijeron nada cuando en este país se estaba sometiendo a este pueblo a la violencia, a la falta de educación y a la falta de salud, entre otros. Así que nosotros estamos convencidos que en la medida que esta relación directa, que esta relación entre gobierno y gobierno, entre instituciones facultadas para eso, como es el Ministerio de Hacienda o el Banco Central de Reserva, establezcan esa comunicación sólida, sostengan esa comunicación permanente, esa percepción de que en el país está pasando algo inadecuado, se va a eliminar y vamos a seguir en esa ruta de crecimiento que es la que nosotros llevamos desde el impacto del COVID hasta ahora, y por lo cual nuestro bono y nuestra calificación país ha ido subiendo, y ese es el compromiso que nosotros tenemos, así como en su momento el presidente dijo: todo el músculo del gobierno a defender la vida y a sacar adelante a este pueblo del COVID. Hoy dice, hoy que tenemos en una situación de sostenibilidad los casos de COVID y que vamos avanzando progresivamente en la campaña de vacunación, hoy el presidente dice: todos a trabajar por recuperar los salarios, por recuperar la economía y para posicionar a este país y a esta gran población en una condición de desarrollo. Vamos a hacer un pequeño espacio para comerciales. Cuando volvamos vamos a continuar conversando con la comisionada. Hay más interrogantes sobre lo que está ocurriendo. Ya mencionaba ella pues lo que ha ocurrido con algunos senadores de Estados Unidos. De hecho, conocíamos declaraciones que habían dado donde decían que están pidiéndole al gobierno del presidente Biden que condicione, en este caso, la ayuda a El Salvador al respeto de la democracia. Vamos a hablar y vamos a conocer su evaluación y opinión sobre esto cuando volvamos de la pausa comercial. Continuamos esta mañana con el espacio de la entrevista de Hechos AM. Hoy nos visita la comisionada de Operaciones y Gabinete, Carolina Recinos, y estamos hablando de diferentes situaciones, reacciones, comentarios que se han hecho a raíz de lo que ocurrió el día sábado cuando tomó posesión la Asamblea Legislativa, la legislatura específicamente 2021-2024, que entre una de sus primeras acciones tomó destituir, en este caso, a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al Fiscal General de la República. Ha habido declaraciones de todo tipo que se han dado respecto al tema y también ha habido señalamientos específicos. Comisionada, hablemos de dos puntos en específico que se han dado a raíz de la situación que se dio en la Asamblea Legislativa. Escuchábamos ayer al presidente de ANEP, Javier Simán, que daba una declaración desde Washington, donde decía que está siendo acosado y perseguido aquí en El Salvador. También escuchábamos al exdiputado Norman Quijano, que daba declaraciones desde Honduras y que decía también que él es víctima de persecución política. Me imagino que ustedes tienen una lectura respecto a lo que está ocurriendo, porque hay otros puntos, pero me gustaría que me diera su visión y su evaluación de este en específico. Bueno, mira, primero decirte que no sé cómo el señor exdiputado Norman Quijano se atreve a estar hablando eso y además decir que es inocente cuando este día tiene cita en un juzgado
y no se va a presentar entonces a someterse a las leyes y a demostrar su inocencia. Evidentemente algo pasa ahí porque él no está presente este día cuando tiene una cita en un juzgado, en el caso que se le sigue a él, por conocidos videos y por conocidas y por evidencia pues pública de que él ha estado involucrado en negociación con las pandillas. En el caso del señor Simán, la verdad es que yo creo que en vez de estar hablando e inventando o autodenominándose perseguido político, creo que lo que debe de hacer él y todos los empresarios honestos de este país es pagar sus impuestos. En la medida que tengan en orden sus finanzas, en la medida que tengan en orden lo que le deben al Estado, que en todo caso se lo tienen que devolver al pueblo, entonces yo creo que nadie puede estar levantando olas y autocalificándose de perseguidos, porque en este país no se persigue a nadie. Hay muchas críticas sobre la elección y sobre lo que sucedió el día 1 de mayo y era de esperarse que ante esa decisión valiente y además consecuente con la ley, porque no puede convertirse en cómplice de fraude de ley la nueva Asamblea Legislativa, se oyeran estas voces. Y yo honestamente creo que es de considerarse normal, porque para algunos, al haberse tomado esta decisión dentro de la Asamblea Legislativa, se les trastocó sus trincheras políticas y se le desmantelaron sus cuotas de poder, que esos que siempre mantuvieron a las diferentes instituciones de gobierno a su servicio, hoy lo ven lejos, hoy lo ven perdidos. Es conocido que en todo el pasado la elección de funcionarios de segundo grado significó una repartición de poder. De hecho, se decidía dentro de CAPRES y se llegaba a la Asamblea solo a votar. Han habido dentro de esos organismos personas claramente vinculadas a partidos políticos y era conocido cuando se decía el fulano es de tal partido, el otro es de tal partido, ese le pertenece, y con ellos cabildeaban y se ponían de acuerdo. Eso se terminó. Los organismos y las elecciones de segundo grado van a estar en cumplimiento a lo que establece la ley, a los criterios y a las obligaciones que se le impone con el cargo electo. Entonces es ridículo ver posturas de algunos partidos políticos y algunas personas, como tú me mencionas, que no lo están diciendo aquí, sino que se van fuera a gritarlo, cuando ellos mismos son los que han saqueado las arcas del Estado, le dieron la espalda a las necesidades de la población y ahora tienen posiciones de indignación, incluso algunos analistas que ahora están hablando y levantan la voz. Ahí en CAPRES están las pruebas de los recibos de sus sobresueldos. Ahí están sus firmas y de eso estamos hablando y de esas organizaciones que son un grupo y que tienen derecho a manifestarse, pero que no pueden poner al país en una situación de ilegalidad o la pueden acusar de ilegalidad cuando esta población que eligió está ahí en la calle trabajando, está en la calle emprendiendo el desarrollo de su familia y que además al consultársele está totalmente de acuerdo que se tomen estas medidas porque para eso votó, para que este país de verdad tenga cambios y no vengan entonces las cúpulas a ponerse de acuerdo y cosméticamente a hacer algunos movimientos y que siga entonces la inmensa cantidad de la población en pobreza y en exclusión. Comisionada, escuchamos también y leímos a través de las redes sociales cartas de renuncias de los que fueron magistrados de la Sala de lo Constitucional, el doctor Armando Pineda Navas, Aldo Cader Camilot, Marina Marenco de Torrento y el mismo fiscal hacían publicaciones de cartas donde decían que ellos pues ponían sus renuncias irrevocables a los cargos. Y también ayer trascendía de que supuestamente algunos de ellos habían denunciado que estaban siendo acosados, decían, por patrullas que se habían colocado frente o estaban cerca de sus casas. Bueno, la verdad es que desconozco eso. No sé si ellos tienen pruebas contundentes de lo que se está diciendo en ese momento, pero lo que sí te puedo decir es que el país va a regresar a la normalidad. En la medida que las mismas personas que están en que fueron sustituidas y el fiscal que fue destituido regresen a la normalidad, también el país
va a continuar con sus esfuerzos de salir adelante. Este es un capítulo, esta es una decisión que la Asamblea Legislativa decidió adoptar y que además debía hacerlo porque no se puede convertir en cómplice de los fraudes de ley y de las ilegalidades que se han cometido con la elección y con el ejercicio de la aplicación de justicia que consecuentemente vino después de esas elecciones. Entonces, si ya están las renuncias, si además ya ayer se instaló Corte Plena con 13 propietarios más 2 suplentes y está trabajando la Corte Suprema de Justicia, si además ya hay un nuevo fiscal que ha tomado y que ayer por la tarde se reunió con todas las jefaturas y que va hacia adelante y que además va a fortalecer la persecución del delito y va a darle mayor calidad a los resultados de las investigaciones, si el país está trabajando, si la Asamblea Legislativa está trabajando, por primera vez está trabajando ese órgano legislativo, si la Corte Suprema de Justicia ayer en pleno está trabajando, si la Fiscalía además ya está trabajando, entonces ¿quiénes están atentando contra el país? Están atentando esos pequeños grupos a los cuales se les ha tocado sus intereses, está esa pequeña cúpula que ya no puede manipular la Asamblea Legislativa, que ya no podrá manipular a la Corte Suprema de Justicia y que tampoco podrá ser de su hogar la Fiscalía de la República. Esos son los pequeños grupos que vamos a tener que seguir articulando esfuerzos para que la inmensa mayoría, los empresarios honestos, los empresarios patriotas, los trabajadores, las instituciones, nos pongamos de acuerdo en un solo propósito: sacar adelante el país. Este país lo hemos heredado en la desgracia y tenemos la obligación y tenemos el mandato popular de transformar, dar un golpe sobre la mesa y seguir hacia adelante en beneficio de las mayorías. Comisionada, se estaban estudiando posibles reformas constitucionales y estaban a cargo del vicepresidente de la República. ¿Van a continuar estos análisis de posibles reformas a la Constitución a futuro? Por supuesto, yo creo que el trabajo que inició esa mesa de trabajo, esa mesa de reformas y de discusiones de reformas debe de continuar. El país sigue en el camino de transformaciones, sigue en el camino de debate, sigue en el camino de poner a todos los sectores en un solo carril, que es llevar adelante el país. Por supuesto que sigue ese trabajo de nuestro vicepresidente Félix Ulloa. Muy bien, ayer conocíamos también, comisionada, la renuncia del doctor Fabio Castillo a esta comisión de estudio de reformas constitucionales. ¿Cómo toman ustedes esta renuncia, dado que él daba algunas declaraciones y decía que no estaba de acuerdo con las decisiones que estaba tomando la Asamblea? Bueno, yo creo que el doctor Fabio Castillo, a quien yo aprecio mucho, a quien yo quiero mucho, tiene todo el derecho de tomar la decisión que considere. Él estaba en carácter individual y además es un constitucionalista. Si él considera que dentro de ese espacio su aporte ya no puede seguir siendo entregado, pues agradezco en lo particular todo lo que ha dado en ese marco y espero que en el futuro podamos volver a contar no solo con él, sino con una cantidad de personas valiosas que hay en este país y a las que necesitamos empujando este carro de la historia que va en esa ruta de transformación para las mayorías. Comisionada, cuando hablábamos de las reacciones que ha generado esta situación a nivel internacional, poníamos en perspectiva una reacción inmediata que llevaba y citaba una declaración que ponía a través de redes sociales la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. Y también hay otra declaración, en este caso, de China. China decía que no iba a interferir en asuntos internos de El Salvador porque es parte de su política. Señalaba el no dar opinión respecto a temas que están viviendo los países. ¿Cómo toman ustedes esta dualidad de opiniones sobre un mismo tema de dos naciones que son potencias a nivel global? Por un lado Estados Unidos y por el otro lado China continental. Bueno, yo creo que eso es parte de cómo maneja cada uno de los estados su política exterior. Sin embargo, hay un principio que es un principio universal y es un principio de respeto entre las naciones, el respeto, es decir, la aplicación de la no injerencia en asuntos internos de cada uno de los países. Eso no le pertenece ni es patrimonio nada más de una nación, sino que es un principio que rige las relaciones entre sí.
Obviamente son dos posiciones, una de no intervenir, de no ingerir, y la otra pues está emitiendo opinión. Ambas son respetables. Nosotros con Estados Unidos queremos seguir sosteniendo y vamos a trabajar por seguir sosteniendo esa relación entre gobiernos, una relación de respeto, una relación de colaboración y de llevar adelante todas esas acciones que nunca se hicieron y por lo cual encontramos cuando el presidente Bukele llegó al gobierno una relación con Estados Unidos totalmente fracturada, una relación donde no le importaba nada de lo que sucedía hacia el norte y sí todo lo que sucedía hacia el sur. Vamos a seguir trabajando por eso, estamos seguros que en la medida que ellos conozcan y profundicen en las razones legales y en lo que la ley le permitía a la Asamblea Legislativa para tomar estas decisiones, estamos seguros que cuando conozca que es una aplicación directa de la Constitución, pues ellos mismos van a adoptar entonces una posición como gobierno más mesurada. Y por supuesto que respetamos las posiciones y todos los planteamientos que algunos senadores y congresistas puedan hacer, pero la relación de El Salvador es con el gobierno de Estados Unidos y no con particulares. Así que vamos a seguir trabajando para que este momento de la historia de El Salvador se conozca desde la perspectiva correcta y poder entonces, al final de eso, tener fortalecidas las relaciones entre los gobiernos. Comisionada, para mañana está citada una nueva sesión plenaria y todo el mundo está a la expectativa porque el día 1 de mayo pues se hablaba no solo de la institución de la Sala de lo Constitucional y del fiscal, sino también se hablaba de otras instituciones. ¿Ustedes cómo ven el término, y llama mucho la atención el término del presidente cuando se refería a lo que estaba pasando, estamos limpiando la casa? Y la pregunta es si esa limpieza todavía no ha terminado. Bueno, yo realmente no podría adelantar posición en ese sentido porque no soy parte del órgano legislativo. El órgano legislativo tiene un mandato del pueblo, ellos sabrán estructurar sus agendas. Si todavía pues resulta que hay que tomar otras decisiones, estoy segura que con valentía las va a adoptar. En el caso del Ejecutivo, nosotros tenemos un mandato de fortalecer esa colaboración, de apresurar dentro de la Asamblea Legislativa aquellos temas que la Asamblea Legislativa anterior nunca le dio importancia, como por ejemplo los financiamientos del Plan Control Territorial, en la misma Firempresa, es decir, los créditos de los que hablaba el ministro de Hacienda que están ahí, que son más de 700 millones que nunca los desentramparon la Asamblea Legislativa anterior y que son en beneficio de la salud, que es en beneficio de la economía y que es en beneficio del trabajo de seguridad que debe de hacer este gobierno. En eso estamos empeñados como gobierno, en que las iniciativas a favor de la gente sean discutidas rápidamente en la nueva Asamblea Legislativa y que tengamos entonces, ojalá que sí, las aprobaciones necesarias para llevar adelante los proyectos para la gente. Comisionada, el 1 de mayo también tomaron posesión las municipalidades. Y uno de los problemas que se ha detectado es que muchos están teniendo problemas o están teniendo situaciones para enfrentar las realidades que han encontrado en las alcaldías. El ministro de Hacienda daba una declaración y decía de que esta semana posiblemente se haga un primer desembolso del FODES. ¿Qué dicen ustedes del Ejecutivo sobre esta situación de las municipalidades y las situaciones a las que están enfrentando en este caso los alcaldes? Muchos alcaldes son de Nuevas Ideas porque tienen el control de la mayoría de alcaldías del país. Bueno, mire, la verdad es que en el territorio se ha encontrado un desastre y esto no tiene que ver con el FODES específicamente. Hay un abuso de las finanzas, ha habido un abuso de las finanzas, una negligencia en el cumplimiento de las obligaciones como la recolección de desechos sólidos, la limpieza de tragantes y drenajes que ya debió haberse hecho cuando estamos a las puertas del invierno. No les ha importado a la gente ni poner en riesgo, ni que eso significara inundaciones, deslaves, derrumbes y pérdidas de enseres y de las propiedades de la población. Los alcaldes en general están trabajando desde el 1 de mayo en lo que se refiere
a esa cantidad de alcaldes, que son alrededor de 152 alcaldes que fueron electos en la bandera de Nuevas Ideas, pues todos han encontrado una situación difícil y están trabajando 24/7. El día de ayer yo miraba las declaraciones del alcalde de la capital, Mario Durán, quien decía que en 24 horas han hecho un trabajo extraordinario de recolección, de extracción de esos desechos que han sido acumulados de forma negligente y de forma peligrosa, porque ponen en riesgo la vida de la población en todos los barrios, en todas las colonias de San Salvador. Para nosotros eso es importante, además lo vemos muy bien porque desde el primer día están trabajando, toda la colaboración del gobierno que pueda brindársele a todos los alcaldes, estamos en la disposición de hacerlo porque tenemos que ser unos solos en la procuración del bienestar de la población. Ahora, la transferencia del FODES, esa tiene que verse de acuerdo a los ingresos. Afortunadamente la población ha respondido muy bien con el tema de las declaraciones. Nos decía el ministro de Hacienda que incluso se han superado las expectativas. Entonces, tal y como lo ha hecho antes, al hacer una priorización del gasto y en base a los ingresos, esperamos que pronto los alcaldes puedan tener una parte de esas transferencias para poder volcarlas en beneficio de la población. Comisionada, le queremos agradecer que nos haya visitado esta mañana y que pues, nos haya dado su evaluación sobre diversos temas que forman parte del panorama informativo en estos días. Seguimos a la expectativa de lo que va a ocurrir con la Asamblea Legislativa y recordemos, mañana hay plenaria, está convocada para eso de las 10 de la mañana y también estamos pues pendientes de todo lo que está ocurriendo y las reacciones que sigue generando el tema que nos ha ocupado estos días, la situación de la Sala de lo Constitucional y de la Fiscalía General de la República. Gracias, comisionada, por visitar. Gracias, Manuel. Yo le quiero decir a la población que tenga confianza, que esa inmensa votación que dio el 28 de febrero va a ser trasladada y la vamos a corresponder con mucho trabajo. Este país está cambiando, este país está transformándose de raíz. Así lo decía también nuestro santo, Monseñor Romero. Hay que transformar desde la raíz para tener un país distinto, para tener un país en beneficio de todos. Muy bien, nosotros así nos vamos a una pausa comercial. Cuando regresemos, más información aquí en Noticiero Hechos. Continúe con nosotros porque estamos monitoreando el tráfico y estamos pendientes de diferentes temas. Volvemos enseguida.